Muy buenas a todos, gente, y bienvenidos al bloque número 2, uno de los bloques más importantes de todo el curso, y es que vamos a hablar ni más ni menos que de las técnicas de cálculo. En este caso hemos separado 4 técnicas de cálculo diferentes, todas ellas muy importantes y todas ellas, digamos, vamos a ir teniendo que mezclarlas durante la partida y usándolas en el momento concreto, y vamos a explicar un poquito, bueno, voy a daros un pequeño resumen ahora de cuáles son. En esta lección en concreto vamos a profundizar mucho en el desatascador. En la segunda lección vamos a estar hablando de las jugadas candidatas, en la tercera lección vamos a estar hablando de la comparación y en la cuarta lección vamos a estar hablando de la eliminación. Algunas de estas técnicas seguro que os suenan, otras de ellas, pues bueno, incluso por el nombre os podéis imaginar un poco de qué van, pero como digo, en esta en concreto vamos a centrarnos en el desatascador. ¿Qué es el desatascador y cómo lo aplicamos? Desatascador es una técnica que básicamente vamos a aplicar al inicio de cada variante y a poder ser un poco, digamos, en cada variante, en cada jugada, intentar hacerlo de manera consciente. Al principio esto es una técnica que tenemos que aplicar de manera consciente y, digamos, a base de aplicarlo, a base de hacerlo todo el rato, vais a ver que soy muy pesado porque es totalmente imprescindible. Cuando seáis capaces de dominar esta técnica, la vais a empezar a hacer de manera inconsciente y esta va a ser la clave para que básicamente las jugadas tácticas fluyan. Ahora, bueno, ya os he dado mucho la turra y voy a empezar a definir un poquito qué sería esta técnica del desatascador. Básicamente, la clave del desatascador es tener en mente todo el rato, las debilidades, los posibles temas tácticos, cosas como clavadas, cosas como dobles, cosas como jaques descubiertos, mates en la octava, cosas como la seguridad del rey. Todas esas cosas siempre tenerlas en la cabeza, de verdad, no os hacéis una idea de lo útil que es para calcular, para que se os ocurran, digamos, buenas jugadas candidatas. Para todo ese proceso es imprescindible que lo tengáis en la cabeza todo el rato. Como digo, al principio esto va a ser más un proceso de trabajar, hacerlo de manera consciente, insistir mucho, y cuanto más lo hagáis, pues básicamente vais a empezar a ser capaces de hacerlo de manera inconsciente. Por ejemplo, vamos a aplicarlo rápidamente a esta posición. Lo primero que yo miraría, ¿qué sería? ¿Cuáles son los puntos débiles de la posición? Y veo, vale, este está sin defender, este está sin defender, este está sin defender. Veo que aquí hay una tensión, veo que este está atacado una vez y defendido una vez. Veo que me están atacando la dama, veo que aquí hay una clavada, veo que el alfil que me ataca la dama solo está defendido por el caballo, que además está clavado. Ahí, digamos que hemos aplicado un poco el desatascador y de alguna manera ya somos conscientes de cuáles son los principales temas de la posición. En este caso, pues hombre, este peón y este peón, de momento no parece que tenga mucha importancia, pero aún así está bien tenerlos en la mente, porque no sabemos cuándo puede pasar algo. Sin embargo, que sí sabemos seguro, nos ataca la dama, el alfil que nos ataca la dama está defendido solo por el caballo y el caballo está clavado, con lo cual hay algo ya de entrada que me huele raro. Aquí, ¿cuál sería mi lista de jugadas candidatas? De eso vamos a hablar en el segundo episodio, digamos, en el segundo capítulo, pero básicamente yo calcularía, como casi siempre, las jugadas con mucha fuerza y pensaría, vale, dama por G4, jugada natural, por supuesto también pensaríamos una jugada como dama de 2, ¿no? Simplemente me ataca la dama, la muevo. Sería muy natural, pero esto no estaría aplicando la fuerza. Primero vamos a intentar aplicar las jugadas que apliquen la fuerza, ¿verdad? Con lo cual, dama por G4, una posibilidad. Alfil por F6, otra captura muy interesante, otra posibilidad, y ya, no hay otra jugada muy fuerte. Por ejemplo, si hacemos una jugada como caballo F3, pues bueno, la partida continuará y nada grave habrá pasado. Entonces, empezamos jugando la más fuerte de todas, quizás dama por G4, que me como una pieza, vale. Ahí yo que calculo, digo, caballo por G4, me voy a comer la dama y rey por. Entonces digo, vale, dama por, caballo por, alfil por, rey por. Valoro la posición y digo, vale, el negro ha perdido el enroque, pero realmente como no existe las damas esto no tiene vital importancia. Y bueno, vuelvo un poquito para atrás porque esto como que no me ha convencido, ¿no? Vamos para atrás. Y ahora voy a empezar a calcular alfil por F6, que fijaos que es una jugada muy interesante, por dos razones. Le quito el defensor al alfil y ataco la dama, con lo cual es una jugada de captura y a la vez una amenaza, una jugada que aplica la fuerza 2 veces, captura y encima amenaza, crea desbalance material porque tengo pieza de más y encima te ataco la dama y encima evito que el caballo defienda, con lo cual es más o menos fácil calcular. En caso de que el negro recapture, pues simplemente me comeré el alfil, tendré pieza de más. En caso de que el negro me coma la dama, pues me como la suya, vale que me puedes comer, pero yo también me puedo comer el tuyo, fijaos, alfil por D1, alfil por,
Si te comes el mío, me como el tuyo, tendré una pieza de más. Si huyes, pues yo también huyo y de nuevo tendré una pieza de más. Con lo cual no hay muchas más líneas que calcular. Se nos podría haber ocurrido una jugada tipo dama de 7 y decir, ojo, pero me defienden, me atacan, entonces me va a recuperar el peón. No, porque yo también te ataco y me quedo con pieza de más. Esto sería un ejemplo, digamos, súper básico de lo que sería el desatascador. Y ahora vamos a intentar ir subiendo el nivel hasta llegar a aplicarlo en posiciones un poquito más complicadas. Vamos a empezar con esta de aquí. Posición de aquí en la cual, para empezar, me acaban de hacer dama c7, jugada más o menos tranquila. Aplico desatascador y digo, vale, debilidades. ¿Dónde están las debilidades? Primero, veo que este está sin defender, veo que este está sin defender. Eso, digamos, serían mis debilidades. Mi torre está sin defender, mi torre está sin defender. ¿Debilidades del blanco que tenga real importancia? Pues realmente no veo ninguna. No es que ninguno de estos peones sea de vital importancia. Siempre hay que acordarse de que las debilidades no son debilidades, sino pueden ser atacadas o aprovechadas. Eso no significa que no haya que tenerlas en la mente por lo que pueda pasar. Ahora vámonos a las debilidades del negro. En este caso, ¿qué piezas del negro están sin defender? Vemos el alfil y vemos la dama y la torre. No hay ninguna más. Cuando hemos visto las piezas que están sin defender, ahora pasamos al siguiente paso del desatascador. Vamos a ver las piezas que están defendidas solo y exclusivamente por el rey, porque tienden a ser muy débiles. ¿Por qué? Básicamente porque el rey es una pieza que defiende, pero que no le gusta tampoco empezar a salir hacia adelante. Entonces, si tienes algo defendido con el rey, digamos que es bastante poco estable. Y nos fijamos que tanto G7 como H7 están defendidos solo por el rey. También nos fijamos que a este rey de aquí le faltan como defensores, ¿no? Como que hay una gran acumulación de piezas del negro por aquí, lo cual nos dice que algo le puede pasar. Entonces, sabemos que las debilidades principales están aquí, sabemos que no tiene defensores. Nos damos cuenta de que el alfil además apunta a una de las piezas que solo defiende el rey, lo cual ya nos tiene que sonar una alarma brutal. Y la primera jugada que yo aquí consideraría sería directamente alfil por H7. A muchos os sonará este tipo de sacrificio. Este en concreto es conocido como el presente griego, el sacrificio griego, que básicamente ocurre cuando tú puedes comer H7 y después de report intentar traer el caballo y la dama con una velocidad brutal, que es lo que va a pasar en esta partida. Entonces, vamos a empezar a calcular un poquito, ¿de acuerdo? Alfil por H7, ¿qué jugadas calcularía yo? Pues realmente, rey por H7 es la única que hay que calcular. ¿Por qué? Porque si a mí me hace rey H8, yo no tengo la necesidad de seguir calculando ahí. Yo ya me he comido un peón, vuelvo para casa como mínimo y ya está. Yo no necesito calcular, pues a rey H8, a ver si le doy mate, no. Eso es un problema del Miguel del futuro. Primero te comes el peón, que te hace rey H8, calculas luego, ¿de acuerdo? No es una jugada de importancia. La que hay que calcular es realmente qué pasa si me comen el alfil, ¿no? Que es básicamente la clave. Entonces digo, vale, alfil por H7, rey por H7, y ahí mi idea es caballo G5. Vamos a ir hacia esa posición. Vale, caballo G5, y digo, a ver, ¿qué posibilidades tiene el negro? Por supuesto, esto habría que intentar calcularlo desde antes de sacrificar en H7, pero como son los primeros ejemplos, vamos a ir haciéndolo, digamos, con un poquito de más sencillo a más complicado. ¿Qué posibilidades tiene el negro? Bueno, la primera, ¿qué pasa si me come? La segunda, ¿qué pasa si el rey huye? Vamos a empezar por la captura porque sería la jugada con más fuerza. Siempre hay que intentar calcular primero las más críticas. Y digo, vale, si alfil por G5, yo como DH, le doy jaque, con lo cual añado la torre al ataque. Cuando el rey se vaya, yo traigo la dama H5 y ese rey no va a durar mucho. Fijaos, alfil por, peón por, rey y dama. Y la partida se ha acabado. La torre, si la quita, sigue siendo mate. Si intenta buscar aquí una especie de escape por aquí, pues simplemente se lo corto y mate en H8 imparable. Con lo cual, alfil por G5 descartada fácilmente. Ahora vamos a buscar las jugadas de rey. Esta y esta yo ya de entrada digo, a ver, huir para adelante no suele ser una gran huida. Entonces, rey H6 rápidamente desatascado, le decimos, ojo, el rey se ha colocado para un posible jaque descubierto. Siempre que deje un jaque descubierto, intentad darlo atacando la pieza de mayor valor. En este caso, caballo por E6 sería jaque y nos comemos la dama. Esta línea no la voy a poner en el tablero para que vayamos un poquito también trabajando lo que sería la visualización. Si rey H6 me lo como, jaque y me como la dama. Se acabó lo que se daba. Entonces, digo, vale, una menos, descartada. Ahora voy con rey G6. Rey G6, que es una jugada que digo, está huyendo para adelante. Pero yo he aprendido de la línea de antes. Yo sé que el rey no puede estar aquí. Y yo me di cuenta que aquí tengo un jaque muy interesante. Digo, a ver, jaque. Si el rey se va a H6, aplico la línea de antes. Siempre hay que también ir intentando sacar conclusiones de las líneas e ir aprendiendo poco a poco de todas las líneas que hacemos. Eso es un proceso muy útil. Entonces, H6, yo sé que no se puede ir H5, sé que no se puede ir a H6. Entonces se tiene que ir para adelante. Y me doy cuenta que dama F3, jaque y esmate. Con lo cual, automáticamente, pumba y pumba descartada. Rey H8, también la descartamos fácil. Jaque y mate. Entonces, única jugada que hay que calcular, rey G8, no habría ninguna más, todas las demás ya las hemos descartado con éxito. Entonces, rey G8 yo digo, vale, dama H5, me doy cuenta que amenazo mate en H7,
me di cuenta de que el negro está bastante, pero que bastante tieso, no puede hacer mucho. Si le da hueco con la torre, yo puedo entrar en F7, luego entro en F6 y es un espectáculo. Os muestro la línea. Rey G8, dama aquí. Alfil por no la calculo, porque ya si H por transpongo. Una transposición quiere decir, digamos, que llegas a la misma posición que has calculado antes, pero con un orden distinto. En este caso, alfil por y H por es una transposición a la línea que hemos calculado con anterioridad. Entonces vámonos para atrás y decimos, amenazo mate, una posibilidad, bueno, que quite la torre, pero aquí, para empezar me puedo comer este y ahora me di cuenta que estoy en la posición que incluso tengo mate en 2. ¿De acuerdo? Entonces vemos como en esta posición, ¿qué hemos hecho? Hemos aplicado el desatascador. Nos hemos dado cuenta que el rey tenía pocos defensores. Nos hemos dado cuenta que este peón que solo defendía al rey, encima lo atacábamos. Y encima teníamos la capacidad de llevar piezas con bastante rapidez. Que nuestras debilidades no eran importantes. Y con eso hemos conseguido, pues básicamente, reventar al rey de las negras. Y ahora vamos con el último ejemplo. En este caso ya uno, pues un poquito más complicado. Tenemos una partida además de lujo. Tenemos con las piezas negras, ni más ni menos que al ex campeón del mundo. Y considerado por muchos uno de los mejores jugadores de la historia, Garry Kasparov. Y con blancas no os creáis que tenemos a un cualquiera, tenemos a Alexei Shirov en esos años que estaba jugando pues básicamente en el top 10 mundial, con lo cual una partida súper interesante. Antes que nada, ¿a quién le toca? Bueno, le toca al negro. Nos toca a nosotros. Vamos a aplicar el desatascador y vais a ver cómo ayuda en una posición como esta, que cuando la vemos de inicio decimos, a ver, ¿qué es esto, no? Vamos a ver, primero vamos a ver el material y decimos, a ver, 1, 2 y 3, 1 y 2. Tenemos piezas de más. Tenemos 2 torres los dos, dama los dos, pero el negro tiene 3 piezas, el blanco 2 piezas. Vamos a ver los peoncitos. El blanco tiene 6 peoncitos, el negro 4 peoncitos. ¿Eso qué nos dice? Que en total, digamos, el blanco tiene una pieza de menos a cambio de 2 peones. O que nosotros tenemos una pieza de más a cambio de 2 peones. Vale. Seguridad del rey. Seguridad del rey, bueno. Pues podemos decir que los dos reyes están comprometidos. El rey en D8 no es una maravilla, pero el rey en G1, a pesar de que está enrocado, vemos que tenemos una dama cerca, que tenemos una torre que apunta, que tenemos un alfil que apunta, con lo cual, dentro de que quizás a primera vista el rey blanco pueda parecer más sano, pues gracias a nuestra gran actividad de piezas, tampoco diría que el rey está particularmente sano. Ahora vamos a fijarnos un poquito en las debilidades, que esto ya va a ser un poco mucho más importante. Debilidades principales de la posición. Vamos a empezar con las nuestras. El negro, en sí, bueno, tiene algunas piezas indefensas. Empezamos con este peón, que es verdad que está defendido una vez, pero está atacado 2, tanto por el caballo como por la dama. Este de aquí está sin defender, este de aquí está sin defender, la dama está sin defender, la torre está sin defender. La dama en realidad es una pieza que tampoco importa tanto que esté sin defender o no, porque generalmente si te la comen, pues en malas noticias, ¿no? Entonces la dama casi que no la contamos. Pero sí, básicamente diríamos torre sin defender, peón sin defender, peón sin defender, alfil sin defender. ¿Cuál de estas tiene más importancia? Pues teniendo en cuenta que este ya es una amenaza directa, caballo por 6 es una amenaza directa, la de mayor importancia es D6. Vale, ahora vamos a ir con las debilidades del blanco. Vais a ver cómo, como digo, gracias al aplicar desatascador va a ser mucho más fácil que naveguemos por las variantes tan complicadas de esta posición. Y vemos, a ver, torre sin defender, pieza de mucho valor sin defender, ojo porque puede ser importante. Caballo sin defender. Peón de H2 defendido solo por el rey y atacado una vez. Y peón de G2 que si bien está defendido muchas veces, como hay tanta tensión en este punto, yo lo consideraría también una debilidad. No por el hecho de que no esté defendido, sino por la cantidad de tensión que hay. Entonces yo ya aquí me empiezo a hacer el mapa mental y digo, vale, aquí hay mucha tensión. Y digo, este caballo que defiende el peón está sin defender. Lo cual hace ya que el propio peón de G2 diga, a ver, si el caballo que defiende el peón clave encima está sin defender, todo eso digamos que hace una especie de línea que cuando falla la esencia todo empieza a caer poco a poco, ¿verdad? Entonces, yo ya empiezo a jugar y a calcular jugadas para empezar que ataquen a su punto débil principal, que es el caballo o que es la torre. En este caso la torre, por el momento parece difícil de acceder, ¿verdad? Sin embargo, el caballo podemos acceder fácil. Sabemos que este punto está débil. Entonces, solo teniendo en cuenta estas dos debilidades, automáticamente se nos ocurriría la que en este caso sería la mejor jugada de la posición. Dama E4. Una jugada que parece muy natural. Te ataco tu punto débil, te ataco tu otro punto débil. ¿Qué más jugadas consideraría yo? Pues bueno, una jugada que, por ejemplo, tendría mucha lógica considerar, pero gracias a que hemos aplicado el desatascador sabemos que es mala. Alfil H6. Alfil H6 parece un jugadón. ¿Por qué? Porque llevamos una pieza extra al ataque, porque el alfil no hacía nada, porque presionamos el caballo. ¿Qué pasa? Gracias a que hemos hecho desatascador, sabemos que el peón de D6 es débil, entonces el alfil de F8 sí que cumple alguna función. Si lo quitamos, dama por D6 vendrá y nos van a comer todas las piezas. Entonces, volvemos a nuestra línea principal, la que a mí me ha gustado, dama E4, venga. Te ataco el caballo,
te ataco también el punto de G2 con una pieza más. Y cuidado que el alfil está apuntando. Entonces, dama E4, pumba. ¿Qué posibilidades tiene el blanco? De nuevo, esto habría que hacerlo antes de jugar dama E4, pero vamos a intentar hacerlo así para ir, digamos, subiendo el nivel poco a poco según avancemos en el curso. Dama E4, te presiono, te presiono. ¿Qué va a hacer aquí el blanco? Pues básicamente tiene que defender el caballo. También tenemos en cuenta el factor del material, ¿de acuerdo? De esa manera, jugadas como dama F3, pues yo personalmente casi que ni las calcularía. ¿Por qué? Porque yo sé que si yo te como la dama, en un final, la seguridad del rey va a pasar totalmente a segundo plano y esas piezas que yo tengo extra van a valer mucho más. Además de esto, y gracias a que hemos aplicado ese atascador, nos podríamos dar cuenta que tras torre por F3, volvemos a aplicar ese atascador y decimos tensión, tensión, torre sin defender. Ojo, parece que está defendida, la realidad es que no, porque el rey está clavado, con lo cual este peón no tiene fuerza defensiva. Y si aplicamos el desatascador con lo que hemos aprendido antes, decimos, vale, caballo por B4, pumba, jugada con fuerza, captura y amenaza, te ataco. Cuando me comas, te como, no podrás recomer, porque básicamente el rey está detrás. Fijaos, pumba y gano la partida. Con lo cual, dama F3 la descarto, una menos. En la partida, bueno, se hizo torre 1, que es una jugada que tiene mucha lógica, porque puede llegar a amenazar, bueno, una especie de descubierta. Y de nuevo, aplicamos desatascador y decimos, vale, nuevas debilidades, ¿ha cambiado algo? Digo, vale, tengo una pieza más apuntando aquí, con lo cual ya aquí empieza a haber tensión. Me gustaría hacer la jugada alfil H6, alfil H6 es un bombazo de jugada, porque te ataco el defensor y activo otra pieza. Pero me duele que este peón aquí no hace nada. Y me empiezo a dar cuenta, digo, vale, este caballo ya me está evitando que la torre defienda a mi peón y me está evitando que mi alfil apunta. De nuevo, si nos hacemos las preguntas correctas, que de esto es un poco de lo que va el desatascador, es mucho más fácil que lleguemos a las conclusiones correctas. Hay que saber, digamos, qué preguntas hacerse en cada posición. En este caso, este caballo es más bien un estorbo que otra cosa. Y eso hace que yo me plantee, ¿hay alguna manera en la cual yo puedo sacar este caballo de la ecuación? Y podemos pensar jugadas tranquilas como caballo B8, que de hecho es una jugada bastante buena. Activo la torre, defiendo, activo el alfil, incluso mi caballo en D7 va a ser una buena pieza de protectora. Con lo cual, caballo B8, sin ningún cálculo, ya sé que es una jugada buena. Pero vamos a intentar llevar las cosas un poquito más al siguiente nivel. Y vamos a ver, ¿puedo quitar este caballo con una jugada que aplique fuerza? ¿Puedo jugar con este caballo de una manera que fuerza a mi rival a hacer algo que quizás no quiera hacer? Pues en este caso tenemos la jugada caballo por B4. Que gana un peón y aparte crea una amenaza. Aplica la fuerza 2 veces. Y caballo por B4 es una jugada que, a ver, si no te comes, pues bueno, yo ya tenía pieza de más, me he comido otro peón, con lo cual a caballo por B4 yo prácticamente la única que calcularía sería C por B4. Y ahí viene mi idea. Tras caballo por y peón por, mi torre defenderá el peón. Con lo cual puedo activar el alfil. Y fijaos, me como el de B4, me come. Meto el alfil en H6, ataco al caballo que defiende, con lo cual ahí empieza a sonar las cosas muy bien para nosotros. Vámonos a esa posición. Caballo por, peón por, alfil H6. Y de repente digo, vale, mi alfil es una máquina, mi torre defiende, mi torre es una máquina, perdón, esa columna no, la de al lado. Mi torre es una máquina, mi alfil te ataca a la pieza que defiende. Todas mis piezas están en perfecta coordinación contra el rey de las blancas y no hay absolutamente nada que el blanco pueda hacer para salvarse. Está totalmente sentenciado. ¿Por qué? Porque encima alfil por E3. Por si fuera poco, te voy a eliminar el defensor con jaque, con una jugada de fuerza, con lo cual te va a dar todavía menos método de reacción. ¿Qué posibilidades tiene aquí el blanco? Probablemente tiene pocas. Por ejemplo, vamos a empezar con las que defendería el caballo. Una jugada como dama B3. ¿Qué pasa? Te elimino caballo con jaque, cuando recaptures te entro, porque tengo una pieza más que ataca. Fijaos, dama B3, te elimino con jaque, captura, jaque y se acabó. Con lo cual, defender el caballo así no se puede. Pueden ser, bueno, defiendo el caballo así, que también controlo G2. No solucionan nada. Me lo como, taca, taca, jaque. Contra dama por, dejará de defender la torre y me la puedo comer. Encima con jaque. Con lo cual, de nuevo, mal asunto para ti. Eso nos deja con una posición en la cual el blanco realmente está perdido. La partida continuó con la jugada rey H1, tras lo cual Kasparov se comió el caballito, recupera la pieza y fijaos cómo ha activado todas sus piezas. Todas sus piezas están en perfecta armonía y han dejado al rey blanco en lo que conocemos como zona de muerte. Esa zona en la cual el rey ya no tiene ninguna casilla donde moverse, con lo cual cualquier jaque podría ser letal. En la partida continuó con dama E2, intentando aprovechar esta clavadita, digamos que el alfil no se puede quitar y defiende el punto G2, y aquí
De nuevo, bueno, realmente hay muchas jugadas que ganan, pero de nuevo Kasparov, aplicando el desatascador, se dio cuenta de un tema táctico que podría causarse gracias a que el rey está en la zona de muerte. Y es que la primera está muy débil, y es que esta torre no está haciendo demasiado, más allá de defender este peón, la puede añadir el ataque, y con un cálculo bastante sencillo, Kasparov se dio cuenta que tras torre c6, el blanco no podría capturar su alfil porque tras todos los cambios existiría mate abajo, con lo cual añade otra pieza al ataque, en caso de todas las capturas, torre C1. Creo que más o menos ha quedado bastante claro lo que es el desatascador. De todas maneras, si no os ha quedado suficientemente claro, no os preocupéis porque literalmente en todo el curso, todo el rato y en todas las posiciones vamos a estar aplicándolo. Como digo, es un sistema que nos va a ayudar una barbaridad a saber y a detectar cuáles son las mejores jugadas candidatas, hacernos un mapa mental en la cabeza de las posibles tácticas, lo cual nos va a ayudar tanto para atacar como para defender. Si tenéis en mente todo el rato esos posibles dobles, esas posibles clavadas, ese posible rey débil, esa octava descubierta, todos los temas tácticos que se os ocurran se pueden tener en la cabeza de antemano antes de empezar a calcular, y eso va a hacer que todo el rato todo fluya con mucha más naturalidad. Así que nada, gente, espero que os haya gustado esta lección y nos vemos en la próxima, que serán las jugadas candidatas. ¡Hasta pronto! Accede a las clases de prueba gratuitas de Chess Enigma. Disfruta de vídeos, ejercicios interactivos y un tablero digital para practicar en cualquier lugar y dispositivo. Regístrate gratis y empieza hoy a mejorar tu ajedrez desde casa.